Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas integrantes del Pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Almaderio Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Les solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistradas, magistrado presidente, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 4 proyectos de acuerdos plenarios y 2 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actual es Demetrio Candia Galvez, la autoridad responsable, el Ayuntamiento de Xalpatláhuac. El segundo asunto, la actora es María Morales Salmerón, la autoridad responsable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente asunto, la parte denunciante es Eleazar Marín Quebrado, los denunciados Efrén Ángel Romero Sotelo y otros. En el siguiente asunto, la parte actora es Salvador Daniel Coronado Martínez, la autoridad responsable, el presidente municipal del Ayuntamiento de Ometepec. En el siguiente asunto, la parte actora es Lorenzo Isidro Baltasar y otras personas, la autoridad responsable, la presidenta y secretario general del Ayuntamiento de Eduardo Neri. Por último, la parte actora es Trinidad García Torres y otras personas, y la responsable del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. Los primeros 4 asuntos de acuerdos plenarios para analizar y resolver fueron turnados a las ponencias a cargo de las magistradas Hilda Rosa Delgado Brito, Evelyn Rodríguez Chinol y del suscrito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con las cuentas y puntos de acuerdo del mismo. Con su decisión, magistrado presidente, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario en el asunto general identificado con el número 5 del presente año, mediante el cual se consigna el pago de remuneraciones adeudadas a Carmen Pinzón Villanueva, Eloína Villarreal Comonfort, Francisco Iturbide Salazar y Jorge Martínez Larios, regidoras y regidores del Ayuntamiento de Xalpatláhuac Guerrero, ello en vía de jurisdicción voluntaria promovida por el ciudadano Demetrio Candia Galvez en su calidad de síndico procurador y representante legal del ayuntamiento citado. En el proyecto se estima que con la comparecencia de las y los regidores ante este órgano jurisdiccional y al haber aceptado sus remuneraciones adeudadas, se satisface la condición necesaria de no encontrarnos ante un asunto litigioso o adversarial, por lo que se propone declarar la procedencia de la consignación de pago en vía de jurisdicción voluntaria promovida por el síndico procurador del ayuntamiento citado. Con lo anterior, se cumple la finalidad de la consignación ofertada y se salvaguarda el derecho político electoral de las y los ediles respecto del pleno ejercicio del cargo de elección popular del que fueran electas y electos. En este orden se propone como punto de acuerdo los siguientes. Primero, se declara procedente la consignación de pago en vía de jurisdicción voluntaria solicitada por el promovente ante su órgano jurisdiccional en favor de las y los regidores Carmen Pinzón Villanueva, Eloína Villarreal Comonfort, Francisco Iturbide Salazar y Jorge Martínez Larios, con base en las consideraciones de este acuerdo. Segundo, se declara la conformidad de las y los regidores Carmen Pinzón Villanueva, Eloína Villarreal Comonfort, Francisco Iturbide Salazar y Jorge Martínez Larios respecto de la recepción de los pagos consignados por el promovente ante este tribunal. Tercero, realizada la entrega y recepción de los pagos consignados a sus acreedores, se libera al promovente de cumplimentar una obligación pecuniaria respecto de la segunda quincena de mayo y las 2 quincenas de junio del año actual. Cuarto, remítase al promovente los documentos originales correspondientes de la consignación de pago solicitada y los recibos de nómina originales anexados en su escrito de fecha 15 de agosto. Quinto, en el momento procesal oportuno, archives el asunto como totalmente concluido. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que se dicta en el juicio electoral ciudadano con clave de identificación TE/GEC, /39/2022, promovido por María Morales Salmerón en contra de la resolución del 11 de agosto emitida en el expediente CNHJ-GRO
433/2022 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el proyecto se propone consultar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la competencia para conocer del juicio promovido por la actuara, toda vez que su pretensión está vinculada con la nulidad de la elección e integración del Consejo Distrital Federal 6, con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero, en el que se elegirán de manera simultánea diversos cargos, entre los que se encuentran los congresistas estatales y nacionales para integrar el tercer Congreso Nacional de Morena, la cual no tiene impacto en esta entidad federativa. De ahí que se estime que no se actualice la competencia de este tribunal local ni de la sala regional, sino del máximo órgano jurisdiccional de la materia electoral. Lo anterior en virtud de que la Sala Superior, al resolver los expedientes sub-JE 263/2022 y sub-JE 267/2022, exhortó al Tribunal Electoral del Estado de México para que se abstuviera de conocer asuntos relacionados con la elección de consejeros distritales y nacionales para integrar el Congreso Nacional de Morena, pues determinó que los actos impugnados no tienen impacto en una entidad federativa específica, por lo que no se actualizaba la competencia del tribunal local, sino la de la Sala Superior. Conforme a ello y tomando en cuenta las disposiciones legales en materia electoral local, este tribunal no cuenta con atribuciones expresas ni delegadas para conocer de asuntos como el planteado, por lo que tampoco se considera conducente prejuzgar sobre el alcance del planteamiento de un tema y sus consecuencias, las cuales podrían trascender e incidir más allá de su ámbito competencial. Con base en dichas particularidades, se considera indispensable consultar a ese máximo órgano jurisdiccional de la materia sobre la competencia para conocer el presente asunto a efecto de no incurrir en una invasión de atribuciones, por lo que se propone acordar lo siguiente. Primero, se somete a la consideración de la Sala Superior la consulta sobre la competencia para conocer del presente juicio. Segundo, previa copia certificada que se deje en los archivos de este tribunal, remítase al máximo órgano jurisdiccional de la materia el original del expediente indicado al rubro. En otro asunto, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario del procedimiento especial sancionador 5 del 2020, promovido por Eleazar Marín Quebrado en su carácter de síndica procuradora del Ayuntamiento de Telolapan, en contra de los ciudadanos Efrén Ángel Romero Sotelo, Fernando Javier Cuevas Ortiz y Gerardo Rendón Juárez, presidente, tesorero y secretario general respectivamente del ayuntamiento referido, por presuntos actos u omisiones que podrían configurar violencia política contra las mujeres en razón de género. El 10 de marzo del año en curso, en vías de cumplimiento de la resolución emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este tribunal declaró la existencia de la infracción atribuida al presidente y tesorero del Ayuntamiento de Telolapan al acreditarse la violencia política en razón de género en agravio de Eleazar Marín Quebrado, síndica del Ayuntamiento anotado, una multa de 170 unidades de medida de actualización. Asimismo, ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero registrar por 6 meses a los ciudadanos en el registro estatal de personas condenadas y sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y conforme a sus propios lineamientos, realizada la comunicación respectiva al Instituto Nacional Electoral para efecto de que también se le inscriba en el registro nacional, además a cuenta del Ayuntamiento de Telolapan Guerrero, sufragar los gastos que se generarán de las sesiones de terapia para la recuperación de la quejosa ante una institución pública estatal. De las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable, como la autoridad vinculada, remitieron a este tribunal las constancias que acreditan el cumplimiento al ordenado por esta autoridad electoral en el procedimiento especial sancionador. Por tanto, en el proyecto de la cuenta se propone acordar el cumplimiento de la sentencia, así como el archivo del expediente como asunto concluido. Por último, doy cuenta con el acuerdo plenario recaído en el Juicio Electoral Ciudadano 17 del 2022, promovido por Salvador Daniel Coronado Martínez en calidad de indígena musgo y comisario electo de Huixtepec, en contra de la omisión del presidente municipal de Ometepec, Guerrero, de no otorgarle el nombramiento y sello de comisario municipal. El 25 de mayo del 2022, este tribunal declaró fundados los agravios vertidos por el actor y ordenó a la autoridad responsable emitir los nombramientos de comisario municipal titular a Salvador Daniel Coronado Martínez y su suplente, así como realizar la entrega de los sellos correspondientes a su nombramiento. De las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable remitió a este tribunal las constancias que acreditaban el acatamiento del ordenado por esta autoridad electoral en la sentencia de cuenta. Por lo tanto, en el proyecto se propone acordar el cumplimiento de la sentencia, así como el archivo del expediente como asunto concluido. Es la cuenta de los proyectos plenarios, magistrado.
Compañeras magistradas, están a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral ciudadano 30 del 2022 y acumulados. Los juicios fueron promovidos por los ciudadanos Lorenzo Isidro Baltazar, Eduardo Rosario Bautista y Lamberto Flores Velázquez, en contra de la convocatoria para la elección de comisarios municipales de la comunidad de Huitziltepec, municipio de Eduardo Neri, de fecha 20 de junio del 2022, así como en contra de dicha elección celebrada el 26 de junio del 2022. En el proyecto se propone inicialmente acumular los juicios interpuestos al existir una intrínseca vinculación de la materia de controversia. Asimismo, se propone desechar el juicio registrado bajo el número de expediente TE/GEC/32/2022 al haberse actualizado la figura de la preclusión, toda vez que los actores promovieron el 30 de junio de 2022 un medio impugnativo en contra de la elección de comisario municipal y posteriormente, el 11 de julio, volvieron a presentar otro medio impugnativo en contra de la misma elección sobre los mismos hechos, sobre el mismo acto impugnado y similares conceptos de agravio. Así también, respecto al estudio de fondo, en el proyecto se propone declarar inoperantes e infundados los agravios planteados. Así, por cuanto al agravio consistente en la violación al derecho político de ejercer el cargo de comisarios municipales, al desconocerse la vigencia de sus nombramientos otorgados mediante acuerdo de la ciudadanía de la comunidad de Huitziltepec y la autoridad municipal de Eduardo Neri, en el proyecto se propone declararlo inoperante en razón de actualizarse la figura jurídica de la cosa juzgada refleja. Ello en razón de que mediante resolución de fecha 14 de junio de la presente anualidad, dictada en el diverso juicio de la ciudadanía TE/GEC/304/2021 y su acumulado TE/GEC/24/2022, este órgano jurisdiccional se pronunció respecto a la vigencia de sus nombramientos como comisarios de la comunidad de Huitziltepec, municipio de Eduardo Neri, determinando que existía evidencia que su designación como comisario sucedió como una medida extraordinaria derivada de la pandemia y sin la intervención directa del voto de la ciudadanía, por lo que se declaró infundado el agravio, razón por la cual se estima que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para pronunciarse en nueva cuenta respecto a los agravios que reiteran los impetrantes en el presente juicio que se resuelve al actualizarse la eficacia refleja de la cosa juzgada. Por otra parte, se propone declarar infundado el agravio relativo a la indebida fundamentación y motivación de la convocatoria y la elección porque no respetaron los usos y costumbres. En el proyecto se razona que la emisión de la convocatoria que se impugna deviene de un mandato judicial emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero a través de la resolución del fecha 14 de junio de 2022 en la que se ordenó al Ayuntamiento del municipio de Eduardo Neri a emitir una nueva convocatoria bajo los lineamientos para su construcción y expedición señalados para tal efecto, y del análisis de la misma se advierte que la convocatoria se encuentra debidamente fundada y motivada y es precisa al especificar el motivo por el cual fue emitida, los fundamentos legales que consideró para sustentarla, así como el método electivo por usos y costumbres, los requisitos para obtener la candidatura, fechas y horas para el registro de planillas, las etapas procedimentales para llevar a cabo la elección extraordinaria en la comunidad de Huitziltepec, circunstancia que de manera alguna violenta los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 y 9 de la Ley número 652 para la elección de comisarías municipales del Estado de Guerrero. Asimismo, se propone determinar que la convocatoria no es incongruente al quedar acreditado que con estricto respeto al derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, en la resolución emitida por este Tribunal Electoral el 14 de junio del año en curso, a la que se dio cumplimiento, se dictaron como aspectos de la convocatoria, entre otros, el respeto a la forma de votar bajo los usos y costumbres y el registro de candidaturas por planilla,
Ello a partir del informe recabado para conocer la forma de elegir a la comisaría municipal consuetudinariamente. Informe del que se derivó que las elecciones de comisario municipal en la comunidad de Huitziltepec son bajo los usos y costumbres a través del registro de planillas conformadas por 3 candidaturas a comisarías propietarias y una candidatura a comisaría suplente. Y si bien, como lo señalan los actores, que el artículo 9 de la Ley para la Elección de Comisarías Municipales del Estado establece que en las poblaciones que se reconozcan como indígenas, las comisarías municipales se elegirán mediante el método de usos y costumbres, y en estos casos se elegirá un propietario y un suplente en la segunda quincena del mes de diciembre de cada año, quienes deberán tomar protesta ante la autoridad municipal en la primera quincena del mes de enero y durarán por el periodo de un año. También lo es que la Asamblea Comunitaria la que decide su forma de votar, asimismo, porque en el caso concreto se mandató que la elección debía realizarse entre los 15 días naturales contados a partir de la notificación de la resolución. Por tanto, la convocatoria atendió a los aspectos que mediante sentencia se mandató por este tribunal sin que la misma fuera impugnada por los entonces actores, por lo que adquirió firmeza y es cosa juzgada. Por cuanto que la elección, que se llevó a cabo de manera abierta sin el padrón de votantes, se razona que tratándose de las comisarías municipales, la elección se celebra bajo un modelo vecinal donde la comunidad decide bajo sus formas internas de convivencia y organización las reglas para elegir a sus autoridades, como fue el caso en el presente asunto donde la Asamblea decidió la forma de votar y la manera de identificar y formar el padrón de votantes, lo cual no contraria a ninguna norma jurídica y se apega a forma consuetudinaria de elección. Por otra parte, se propone declarar infundado el agravio relativo al ayuntamiento omitió notificarles la convocatoria de la elección de la comisaría municipal de Huitziltepec, incumpliendo la sentencia definitiva de fecha 14 de junio de 2022, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en los expedientes G304 y G24, 21 y 22 respectivamente. Lo anterior, dado que el mandato en la resolución judicial que salude no fue como se afirma la notificación de la convocatoria de la elección, sino la coordinación del ayuntamiento con el Instituto Electoral y con quien fungiera como comisario municipal para que tuviera la autoridad municipal los elementos para definir los aspectos de la convocatoria, habiéndose acreditado en el expediente el llamado que se hizo al comisario municipal a los trabajos de coordinación sin que tal llamado fuera atendido. Asimismo, se propone declarar inoperante el agravio relativo a que votaron personas que no son originarias o vecinas de la comunidad de Huitziltepec, ello al omitir precisar las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo los hechos, porque solo de esta forma se podría tener la certeza de la comisión de los hechos que se denuncian como irregularidades y por los cuales se pide la nulidad de la elección, resultando ineficaz la prueba técnica ofrecida sin que obre en el expediente algún otro medio o dato que prueba que corrobore lo afirmado por los enjuiciantes. Finalmente, se propone declarar improcedente la solicitud de conceder la suspensión del acto impugnado, ello en principio porque de conformidad con el artículo 9 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero, en ningún caso la presentación o interposición de algún medio de impugnación en contra del acto o resolución impugnada suspenderá los efectos que éstas generen, aunado a que la convocatoria y consecuentemente el proceso de elección de la comisaría municipal deviene de un mandato judicial emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. El proyecto propone los siguientes resolutivos. Primero, se acumulan los juicios de la ciudadanía GEC 31 diagonal 2022 y GEC 32 diagonal 2022 al diverso GEC 30 diagonal 2022 en los términos de lo establecido en el considerando segundo de esta resolución. Segundo, se desecha el juicio electoral ciudadano GEC 32-2022 en los términos de lo establecido en el considerando tercero de esta resolución. Tercero, se determinan inoperantes e infundados los agravios hechos valer por los actores en términos de lo establecido en el considerando sexto de la presente resolución. Cuarto, se confirma la validez de la elección de la comisaría municipal de la comunidad de Huitziltepec, municipio de Eduardo Neri Guerrero, en términos de lo establecido en el considerando sexto de la presente resolución. Quinto, se declara improcedente la suspensión del acto impugnado por las consideraciones vertidas en el considerando séptimo de la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada ponente, Almadero Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto.
Gracias, magistrada. Magistrado José Luis Betancourt Salgado. Con el proyecto presentado. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponde. El último asunto para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente GEC 28/2022, correspondiente al juicio electoral ciudadano promovido por Trinidad García Torres y otras personas con calidad de indígenas, mediante el cual impugnan la declaración de validez de la elección de la comisaría de Tlamacazapa, municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. Las y los actores señalan básicamente que la comunidad de la que pertenecen, Tlamacazapa, es indígena. Por lo tanto, sus elecciones de comisario municipal deben ser en diciembre de cada año por usos y costumbres, en términos del artículo 9 de la ley número 652 para elección de comisarías municipales del estado de Guerrero. En ese contexto, en el proyecto de la cuenta se advierte que es infundado el agravio de las y los actores, pues parten de una argumentación equivocada para sustentar su pretensión, esto es, que al tener de la calidad de indígena, estrictamente sus elecciones de comisario municipal deben ser en el mes de diciembre de cada año por usos y costumbres, en términos de la normativa mencionada. Lo anterior, porque si bien se reconoce que el dispositivo legal anotado señala que las comunidades indígenas se elegirán en el mes de diciembre de cada año por usos y costumbres, no se trata de una disposición de contenido aislado, sino que su aplicabilidad depende de su ubicación funcional en el cuerpo normativo y además de las circunstancias del caso concreto. En ese sentido, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, artículos 198 y 199, establecen de manera general que las elecciones de comisarios municipales es facultad de los ayuntamientos del estado organizarlas, declarar su validez, calificarlas, entregar los nombramientos y tomar la protesta de ley, y esta regla aplica de manera ordinaria para la mayoría de los ayuntamientos que elijan comisarios municipales. Disposiciones que, lejos de estar en contraposición, como nos sugieren las y los disconformes, en realidad se complementan como se analiza en el proyecto. Así, en el proyecto de la cuenta se analiza que el contenido de la sentencia dictada por este pleno en el diverso asunto GEC 17/2022, que trata sobre un tema cercano a lo que ahora se estudia, en dicho precedente se realizaron fundamentalmente los siguientes pronunciamientos. Que en el estado de Guerrero las elecciones de comisarios municipales es facultad de los ayuntamientos organizarlas, declarar su validez, calificarlas, entregar los nombramientos y tomar la protesta de ley en términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, artículos 34, 35 y 61, fracción 25, y en la Ley número 652 para elección de comisarías municipales del Estado de Guerrero, en su artículo 7 establece también que corresponde al ayuntamiento la preparación, organización, calificación y formular la declaratoria del proceso de elección de comisarías municipales y que ello se trataba de una previsión general, esto es, aplicaba de manera ordinaria para la mayoría de los ayuntamientos que elijan comisarios municipales. Que la norma aplicable al caso concreto era la que literalmente otorgaba la facultad a los centros de población indígena a elegir a sus representantes por usos y costumbres, por ser una norma específica aplicable al caso. Lo anterior, fundamentalmente porque en el caso del ayuntamiento responsable no desarrolló la elección en los tiempos que la ley señala. Se remarcó que ello no significaría que en adelante las comunidades indígenas estarían obligadas a seguir como método electivo para sus elecciones de comisarios municipales únicamente usos y costumbres, sino que el planteamiento fue en el sentido de reconocerles su libre autodeterminación de elegir el método que satisfaga la voluntad mayoritaria de dichos centros de población indígena ante la omisión del ayuntamiento correspondiente de realizar en los plazos previstos legalmente. Ahora, en el caso de estudio, con apoyo en el presente anotado, debe decirse que no están a juicio las facultades del ayuntamiento responsable en la organización de las elecciones como la impugnada, ni tampoco la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero para elegir la forma y método de sus procesos selectivos internos. Tampoco el reconocimiento obvio, natural y necesario de la simbiosis, asociación, indisoluble entre dichas autoridades para el desarrollo de sus fines. Recordemos que la comisaría municipal es una autoridad auxiliar. En ese sentido, en el caso, el proyecto señala que el marco jurídico aplicable está diseñado para que realizada una elección por cualquiera de los dos métodos o formas mencionadas, sea la autoridad municipal constitucional, el ayuntamiento, quien reconozca la legitimidad de la elección y obre en consecuencia.
Como resultado lógico, no podría aceptarse la idea de que el ayuntamiento impusiera reglas selectivas sin ajustarse al marco legal en elecciones de esta naturaleza, comisarías municipales, o sin reconocer los usos y costumbres imperantes. Pero tampoco cabría la idea de que las comunidades indígenas, por el solo hecho de elegirse a través de sus usos y costumbres internos, tendrían también la necesaria obligación de formular su propia declaratoria de desarrollo de sus funciones auxiliares, estaría viciado de incompetencia de origen por la ausencia de justificación a sus funciones. Sobre el tema, la Constitución Federal establece en el artículo 2, entre otras cuestiones, que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Por su parte, la Constitución Libre del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en el artículo 14 sobre el tema, señala que la ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal. Acorde con lo anterior, en el caso de estudio no existe duda para este pleno que una interposición funcional del marco jurídico aplicable arroja la existencia de dos tipos o formas de elecciones de comisarios municipales y que dadas las circunstancias y condiciones previas a cada elección, se está en aptitud de celebrarla en una u otra forma. Lo cual implica de entrada y de manera sustancial que para celebrar la elección por usos y costumbres en diciembre de cada año, en principio debe existir la intención manifiesta y pública de los ciudadanos que integran la Asamblea General Comunitaria Indígena de elegir ese método, pues de no ser así, el ayuntamiento respectivo está en capacidad de organizarla y celebrarla en la última semana de junio de la anualidad que corresponda, en términos de los dispositivos 198 y 199 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado. Luego, en el caso pueda afirmarse que para la elección se efectuara en el mes de diciembre como se solicita, era necesario que existiera la intención revelada, inequívoca y manifiesta de los ciudadanos integrantes de la Asamblea General Comunitaria para realizarla. Bajo esa óptica, en el justiciable se advierte que las y los actores, si bien cuestionan la temporalidad, domingo 12 de junio, en que fue celebrada la elección de comisario municipal de Tlamacazapa por el Ayuntamiento de Taxco del Arcón, porque a su juicio debió ser en diciembre por usos y costumbres. No obstante, no acreditan que era su libre determinación realizar la elección en el mes de diciembre, previo a la elección que cuestionan, para que la responsable se abstuviera de organizarla y desarrollarla. En ese contexto, las y los ciudadanos disconformes tampoco alegan ni acreditan que en la comunidad a la que pertenecen tienen usos y costumbres distintos o opuestos a la forma en que se celebró la elección cuestionada, o que, por ejemplo, en dicha elección se les haya impedido el acceso al voto activo o pasivo, o alguna otra hipótesis de irregularidad por la cual no fuera legalmente posible el desarrollo de la elección en la fecha celebrada por el ayuntamiento demandado, o que su organización, desarrollo, calificación de validez y toma de protesta tenga vicios por los cuales no se puede afirmar que sea legítima. De manera que este tribunal en pleno pueda afirmar que la elección del comisario municipal de Tlamacazapa fue realizada a través de una vía con sustento legal y en la misma se reconoce la expresión e intervención directa del derecho de la comunidad a su libre determinación y autonomía que protegen la Constitución Federal, los tratados internacionales y la Constitución estatal, y además, al existir una constante de dicho método electivo, de su resultado goza de validez. Finalmente, no tienen razón las y los impugnantes cuando afirman que se transgrede el derecho a ocupar el cargo del ciudadano José López Flores, quien está cumpliendo su mandato constitucional de un año en su calidad de comisario, porque según se advierte de la elección de comisario del 2021, dicho ciudadano fue electo para el periodo de 2029 de octubre, del 29 de octubre del 2021 al mes de junio del 2022, por lo que es evidente que cumplió el plazo para el que fue votado. En consecuencia, el proyecto propone declarar infundado el medio de impugnación y confirmar la elección cuestionada. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrado presidente, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos.
Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:34, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos.